Ahora nos visita Juan Carlos Valdivia Cano. Él es profesor de Derecho en las dos universidades de Arequipa, además de reconocido ensayista, es colaborador también del Búho y un buen amigo. Buenas noches, Juan Carlos, bienvenido. De nuevo, espero seguir tan informal como antes de cámara. Muy bien. Te hemos invitado, además con la esperanza de tener una conversación interesante y suelta como te gusta, además a propósito de la presentación de dos libros tuyos que va a tener lugar ahora en la Feria del Libro. Uno, Ensayos Paganos, Ética, Política y Educación. Efectivamente, temas a los que has dedicado mucha parte de tu producción. Y otro libro denominado Historia, Poder y Resentimiento, que es el que más curiosidad me provoca. Historia, Poder y Resentimiento. Hablamos de nuestro país, obviamente. ¿Es nuestra sociedad una sociedad resentida? ¿Podríamos comenzar por ahí? Bueno, yo creo que es una generalización imperfecta, pero válida, porque no es solamente una experiencia subjetiva de sendero o de ciertos grupos. Me parece que es mucho más generalizada de lo que se puede reconocer, pero para reconocerlo habría que verlo del sentimiento, qué cosa es, hacer un poco de estudio, de investigación, de discusión, de análisis, y como no se ha hecho, entonces estamos casi como en blanco. Y lo digo por propia experiencia, porque es descubriendo el resentimiento en mí que he descubierto el resentimiento. No ha sido un asunto teórico, científico, académico, al menos todos los primeros años en que me sentía resentido, me empecé a reconocer resentido, ¿no? Ahora, el resentimiento puede tener diferentes causas. En este caso me refiero específicamente, aunque no excluyo todas las consecuencias, al resentimiento que produce una ficción, una mentira como la leyenda negra, ¿no? Que tiene efectos de realidad más fuertes que la realidad misma, porque lo digo también por mí mismo y todos mis compañeros de estudio, y me imagino que por generaciones, esa identificación con el conquistado, con el atropellado, con el explotado, con el pobre, con el... La conquista, por ejemplo, ¿y qué otros sucesos a través de nuestra historia, digamos, han generado este resentimiento más o menos generalizado, o varios resentimientos? Yo creo que habría en nuestra sociedad? Después de la República, después de la independencia, no se ha resuelto ninguno de estos problemas. Entonces, ese problema original, digamos, que es más que la conquista originado por la leyenda negra, que nos genera un antihispanismo que trae muchas consecuencias, ese mismo fenómeno original se expresa de mil formas: Sendero, Mogabet, etcétera, etcétera, ¿no? Y por eso es que en una parte me ocupo del resentimiento específicamente, tanto en la primera parte, que es reedición, 500 años, y después en la segunda parte, que es nueva, sobre Garcilaso, ¿no? Porque él no es resentido, porque reconoce sus dos señas de identidad, ¿no? Aunque algunos creen que sí, ¿no? Que escribe desde su deseo de ser español, desde su, en el fondo, sentirse un poco menos por ser mestizo. Sí, claro, y allí yo me ocupo de un libro de ese tipo, que es el de Luis Alberto Sánchez, que se llama Garcilaso de la Vega, primer criollo. Claro, se pueden hacer muchas interpretaciones, pero la mayoría son de salón, de conversación. Si alguien me dice, yo creo que Garcilaso es un resentido, tiene que demostrarlo. Yo intento demostrarlo, citándolo a él, dando razones, argumentos, ¿no? De mi punto de vista. Todos tenemos derecho a opinar, pero yo siempre veo que se opina y sin ninguna fuente, ningún fundamento. Ahora que recién he podido conocer la segunda parte de Comentarios Reales, ya estoy más convencido todavía, por eso es lo que me ha animado a hacer este libro, de ese punto de vista garcilacista que ya casi nadie cultiva, ¿no? En Arequipa, por ejemplo, la mayoría tiene una influencia izquierda. Eusebio Quirós Pasoldán, que es, digamos, un intelectual conservador, termina siendo el único que ve las cosas, me parece,
como debe de ser, somos mestizos, ¿para qué negarlo? Ahora, en ese mestizaje predomina lo hispano, nos guste o no nos guste, porque no se trata de lo que le gusta a uno. La religión es hispana, la lengua es hispana, la estructura mental es hispana, el derecho, el sistema jurídico es hispano, o sea, occidental o sea europeo. Lo grave es que hay profesores en ciencias sociales, me invitaron en el año 92, que dicen, yo no soy occidental, yo no soy europeo, yo no soy hispano. Después que yo intervine, claro, era por mí, pero tiene apellido occidental, religión occidental, lengua occidental, y en lengua occidental dice que no es occidental. Y la lengua no es un adorno externo, no, es el alma de un ser humano. Bueno, pero hay un resentimiento que quizá en esta época ya es el que más ha pervivido, no sé cómo llamarlo, y es todos estos sectores andinos que realmente no han alcanzado siquiera el mestizaje, que es donde se dan estos conflictos, ¿no? Sino que simplemente han sido excluidos de la historia del país, y a raíz de la cual, o donde se apoya también Sendero, que mencionas, y otros fenómenos sociales contemporáneos, ¿no? ¿Ese resentimiento no es ahorita el principal, o cómo lo ves tú? No, me parece que es lo mismo, como decía antes, se expresa la violencia, el resentimiento, para decirlo en una síntesis, siguiendo esta tradición espinosista y nietzscheana, el resentimiento es un odio que uno no puede exteriorizar por impotencia, cobardía o por lo que sea. Un resentimiento que ante la agresión, la humillación, cualquier ofensa psicológica, imaginada, real, no importa, no se exterioriza. Ese odio que no se exterioriza, entonces retorna, ¿no? Retorna, yo le pongo ahí como un boomerang. Entonces uno se envenena y se odia a sí mismo y se autocastiga a sí mismo, etcétera, etcétera, y se identifica con el opresor, imita al opresor, etcétera. Entonces no me parece una cosa diferente, me parece que ese resentimiento acumulado en siglos, pero a partir de una ficción, que es lo más terrible, en realidad de una mentira, ese resentimiento se expresa ahora de muchas formas, ¿no? Y se ha extendido, porque ahora creo que ya no hay garcilacistas, ya no se defiende el mestizaje, a pesar que el Perú racial y socialmente es más mestizo que nunca, ¿no? Pero eso no va paralelamente a una madurez ideológica, educativa, al revés. Estos conflictos que arrastramos históricamente, ¿cómo configuran la sociedad peruana actual y todos sus problemas de los que nos quejamos todos los días, quizás sin entender que tienen orígenes realmente antiguos y que no los estamos identificando, ¿no? Claro, yo creo que se prolonga ese resentimiento, que en una época puede ser antihispánico, después puede ser, es lo mismo, antiblanco, anti-Vargas Llosa. Hay un artículo, dice, de Pizarro a Vargas Llosa, es que identifica al poderoso, al malo, al blanco, al fuerte, al exitoso, se le envidia desde el resentimiento, debido a esa impotencia. Por eso decía, ese odio, que se expresa artísticamente incluso, los boleros, los valses, etcétera, porque en otros sitios no ocurre eso, pero entonces, y te decía yo, se ha prolongado. Claro, a eso hay que vincular otros elementos, no es lo que explica todo lo que está ocurriendo ahora, aunque me parece que es algo así como en el psicoanálisis, el trauma, ¿no? No es todo, pero es el origen, la raíz. Lo otro es que cuando nos independizamos, pues no hemos cambiado la sociedad, solo hemos cambiado el sistema jurídico y la independencia. La esencia sigue siendo la sociedad colonial. Es la misma, porque esencia quiere decir creencias, paradigmas, religión, prejuicios, ideas, eso, relaciones sociales. Han cambiado los autores, pero es lo mismo. Es como cuando el católico Abimael Guzmán se vuelve marxista, pero cambia el hábito, pero sigue siendo Abimael Guzmán, ¿no? Autoritario, escolástico, dogmático, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que hereda del dogmatismo, del escolasticismo católico, se traslada al marxismo y no cambia nada, es peor, ¿no? Porque allí sí, ahora sí, el resentimiento termina explotando. ¿Qué caminos le quedan a la sociedad peruana? ¿Hay alguna forma de resolver esto a futuro o vamos a ser eternamente esa sombra? No, yo creo que depende de los seres colonial. humanos siempre, ¿no? Que hay la esperanza de que siempre... Bueno, el ser humano ha demostrado que lo puede todo lo que quiere y ha hecho
lo ha demostrado de manera, todos los países, todas las culturas se han hecho cosas sobrehumanas, entonces, y el peruano antiguo y el español han hecho cosas sobrehumanas, ¿no? Construir Machu Picchu o conquistar un continente no está al alcance, pues, de seres mediocres en todo caso. Podrán haber sido muy malos, pero también hay que reconocer. Ahí deberíamos encontrar, digamos, hay que reconocer, claro. Yo creo que reconocer lo que somos ya comienza a curar. Esa ha sido mi experiencia individual. Reconocer que eres tan hispano, que los españoles no solo son lo que nos han dicho en el colegio, que para descubrir un continente y conquistarlo, pues no está, a ver, pongámonos nosotros a pensar, solo a visualizar la posibilidad de ser nosotros conquistadores de un continente y todo lo que se requiere, ¿no? En capacidad, navegación, cartas marítimas, dinero, empresa, valor, coraje. Pero no quizá es más difícil en nuestra sociedad reconocer no nuestra parte hispana, sino nuestra parte andina. Eso requiere más coraje, creo, ¿o no? Cuando yo hago encuestas, nadie reconoce lo hispano. No porque, y lo andino sí ahora, desde que la izquierda ha impuesto un poco su modo de pensar a la sociedad y ha penetrado la cultura. Pero eso a mí me parece que no ha resuelto el problema, porque siempre hay un anti, ¿no? Si es proindígena, es antihispano. Y además, el reconocimiento de lo indígena muchas veces no es sincero. Es algo así como lo políticamente correcto, pero que en el fondo del alma quisiera ser gringo y se casa con gringa y no sé qué. Algo así. Bueno, tú trabajas mucho con jóvenes, eres profesor desde siempre, creo, y me has dicho que es en ellos donde tú ves realmente la esperanza, o son ellos los que te alientan a seguir en estos ejercicios intelectuales o en fin, en general, para la vida. ¿Esa es realmente la esperanza de la sociedad, la educación de estos jóvenes? ¿Qué? Yo creo que sí, la educación. Ahora, no son todos, pues. Ya no creo eso y lo creía que el buen educador tenía que ser democrático y entonces tenía que ocuparse de todos. Con los años me he vuelto aristocrático en educación. Yo creo que por lo menos hay que seleccionar a lo mejor y tratar de ayudarlos todo lo que se pueda, porque de repente ellos nos pueden salvar, no se sabe, ¿no? Pero he visto tanto talento desperdiciado en todas partes, ¿no? A los 30 años ya empieza la mediocrización, más o menos, 30, 35, pues el sistema se los traga, aparte que tienen hijos, se casan, entonces pocos llegan, pero cuando tienen 17 años uno se puede dar cuenta del enorme talento que hay. Ahora, claro, ahí tendrían que tener pues buenos profesores y buena universidad, y eso no tienen. Ahora, todos los políticos nos ofrecen en sus plataformas apoyar la educación, destinar más presupuesto, y además todo el mundo repite como un mantra que la educación va a salvar al país. Toledo dice que es producto de la educación. Bueno, no sé si esa es una buena propaganda para la educación, pero bueno, y todo se repite así como una fórmula, pero realmente alguien está haciendo algo por la educación, como tú dices, masificarla a lo mejor no es la solución, ¿no? ¿Qué piensas tú? Parece que no. Bueno, a los políticos no les interesan los problemas políticos, como dice Norman Mailer, son actores, ¿no? Yo por eso no creo que la solución, aunque nuestra ministra sea buena ministra de Educación, no creo que la solución venga de ahí, aparte que ella no es el primer ministro, ¿no? Ni es el presidente. Y está como secuestrada pues por el sistema burocrático. El tipo de gobierno que hay en el Perú, los ministros generalmente son secretarios, ¿no? Casi siempre, o sea, salvo creo que con Valentín Paniagua. Entonces, no, para mí la esperanza, esperar de arriba, creo que es un error. Creo que habría que empezar de abajo, con experiencias pequeñas, con mucha fuerza, con pasión, meterle todo y esperar, porque la solución también por mejoras económicas, cambio de planes, por ahí, me parece que no. A mí, si no se cambian los paradigmas, o sea, el chip no va a cambiar la educación, y el paradigma es un sancochado. Los niños reciben educación religiosa, católica, cívica, constitucional, moderna, de izquierda, de derecha. Es un sancochado. Me parece que eso es peor que ser conservador consistente, ¿no? Y coherente. Entonces, la calidad, si no se toca la calidad, y hasta ahora no se toca la calidad, no creo que se solucione. Ahora, Arequipa es una sociedad
conservadora en muchos sentidos, esta religiosidad que la caracteriza y estos prejuicios de todo tipo que has mencionado, son muy inherentes a lo arequipeño. ¿Eso ayuda o no ayuda? ¿Es ya anacrónico? ¿Cómo podemos pensar en una sociedad del futuro con estas cosas que aún, digamos, inmovilizan? Sí, yo no creo que Arequipa sea más conservadora que otros, y quizás sea menos que otras regiones en el Perú, incluida Lima, ¿no? Recuerda que Basadre decía que Arequipa representa a la república, como Lima la colonia y Cusco la etapa precolombina. Pero que la mayoría sea conservadora y tradicional, sí, como le ocurre a todo el Perú. Entonces es la misma dificultad en educación en Arequipa o en cualquier ciudad. Ahora, Arequipa tiene una cierta tradición moderna, digamos, con toda la aclaración que puede hacerse, ¿no? Republicana, industrial, una burguesía que es más cerca del modelo burgués europeo que la clase oligárquica de Lima, que es de verdad a veces sí, mucho más premoderna que moderna, no tanto por sus ideas, ¿no? Sino por su actitud social frente a los otros grupos, ¿no? Por su estupidez, digamos, porque ahora está de moda la clase, ¿cómo le han llamado? La derecha bruta y achorada. ¿No? Ese es el problema, porque una derecha inteligente, una derecha educada, siempre le conviene a un país. Eso pasa en Chile, por ejemplo, ¿no? Y es una enorme ventaja. Entonces, en el fondo ni siquiera se trata de ser de izquierda, de derecha o revolucionario, ¿no? Sino de buscar la calidad. Porque la izquierda también está, digamos, embrutecida por utilizando los mismos términos. ¿O te parece que hay una izquierda vigente, pensante, dinámica Me parece que la izquierda, que pudo ser autocrítica y reconocer, ver la realidad, fue dejando de ser de izquierda y terminó siendo lo que ahora llaman caviar, que son liberales pero vergonzantes. Demócrata liberal pero vergonzante. Entonces tampoco está bien, pues ¿por qué no dicen que ya dejaron el marxismo-leninismo y que eso fue un error? Nunca hicieron una autocrítica. Eso ya es también problema de América Latina, ¿no? La autocrítica es moderna, o sea, la autocrítica es el origen de la modernidad, porque eso genera la crítica, la ciencia, la filosofía. Y aquí no hay, pues no existe, ni la izquierda ni la derecha son autocríticas. Todo lo que estamos hablando es política. Tú acabas de decir que a los políticos la política no le interesa. ¿Es realmente así los políticos, es decir, quienes en este momento ejercen cargos con poder, discuten estas cosas, hablan estas cosas, ya se han vuelto empleos temporales, ¿no? Sí. ¿Y que entonces hacia dónde va la sociedad sí, políticamente? Ahí sí, no veo salida, no veo ninguna salida clara, inmediata, porque tendría que cambiarse las reglas de juego y van a decir que se está violando la democracia, pero creo que es hora que se revise qué cosa es democracia y si la democracia nos desfavorece tanto, tal vez no habría otra forma que sin dejar de ser demócrata no nos desfavorezca tanto, ¿no? Por ejemplo, los parlamentarios, los otolongos, van a seguir reproduciéndose como se están haciendo. Nada va a cambiar, no es posible que cambie. O los alcaldes, que son las otro autoridades en general, ejemplo, la política en general. Porque volvemos siempre al punto, la educación, ¿no? Por eso digo, empecemos ya con la educación. En realidad no se ha empezado, ¿no? Porque reformas, no, tiene que ser una revolución en la que el ministro de Educación pueda ser un coordinador, pero tiene que ser el Estado abocado a la educación, si es que reconocen que la educación es el origen del origen, que por ahí puede cambiar quizás la sociedad. Muy bien, Juan Carlos, nos quedaríamos hablando eternamente acá, pero el tiempo ya nos ha vencido. Pero seguramente habrá muchas personas interesadas en escucharte, aunque sea un poco. ¿Cuándo van a hacer estas presentaciones? A ver si quisieras invitar. Bueno, el libro está por salir, entonces están recién poniendo fechas, pero en la feria creo que se va a poder presentar, si es que no pasa nada, porque todo puede pasar en el Perú, tú sabes. Entonces, espero, claro, que lo lean, estará en algunas librerías de Arequipa. Muy bien, y espero que esta sea la primera de muchas visitas que nos hagas en el programa. Muchas gracias, Mabel. Muchas gracias. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos con más. Además de solicitar documentos originales, se verificó la existencia de pruebas, como las fotografías originales y las trucadas.
Vea cómo esta fotografía, que es parte de la tesis, proviene de esta otra, que ha sido modificada groseramente para apoyar el documento. Vea la entrevista al escritor arequipeño Osvaldo Reynoso. Habla de política y literatura.